Nosotros somos el grupo número 7, conformado por Gialci Álvarez Ramírez, Joan Steven Torres y quien les habla Erika Espinosa. Vamos a sustentar el informe sobre el ejercicio de observación de comunicación en un contexto empresarial. Bueno, la empresa que escogimos y analizamos fue Luminotes. Es una empresa que presta servicios eléctricos, servicios de ensayos eléctricos a empresas que fabrican e importan este tipo de productos con fines de una certificación. Un ejemplo de lo que hace en este caso es que, por ejemplo, en nuestros hogares nosotros tenemos tomacorrientes, interruptores, algunas duchas eléctricas y bombillos, donde estos productos son vendidos en nuestro país y deben pasar por este tipo de empresas que garantizan que el producto sea de calidad y ante todo seguro. Por ejemplo, que no nos electrocutemos y que nos den la iluminación apropiada. Algunos de los clientes que manejan son Philips y Acontec. Listo. Bueno, en esta diapositiva, gracias al gerente técnico de Luminotes, logramos obtener la información necesaria, donde él nos la envió por correo. Esta información contiene un Excel donde muestra los tiempos de ensayo comprendidos entre los meses de septiembre del 2020 a febrero del 2021. Con esta información, nosotros filtramos el ensayo que más realiza la empresa en estos meses y resultó que este ensayo rayo de protección está choque eléctrico, ¿listo? Entonces, la cantidad de datos de la población fueron 116 y la población es de tiempos de ensayos comprendidos entre los meses de septiembre del 2020 a febrero del 2021, de ensayo de protección contra choque eléctrico. ¿Listo, compañera? ¿Puedes pasar? Sí, ya. Sigue. Se bloqueó un poquito. Dime. Se bloqueó, o sea, que se le fue el internet de pronto. Ah, Erika. Erika. ¿Sí? Bueno, entonces, en esta diapositiva número 4, para elegir la muestra número 1, utilizamos, bueno, en esta diapositiva número 4, para elegir la muestra número 1, utilizamos esta fórmula que estamos observando aquí, debido a que conocemos que la población y el tipo de variables es cuantitativa. Además, asumimos que un nivel de confianza del 95% y un error del 5%. El resultado del tamaño de la muestra nos dio 97. Para elegir la muestra número 2, utilizamos esta fórmula que nos aparece aquí. Como conocemos la población y el tipo de variable que es cuantitativa y asumiendo un nivel de confianza del 93,5% y un error del 6%, nos dio un tamaño de muestra del 76. Listo. En la diapositiva número 5 tenemos la variable número 1, en donde nos muestra los tiempos de ensayos, tipos de variable cuantitativa. La problemática número 1 que tenemos fue que el gerente, o sea, lo que nos comentaba el gerente de Luminotes, que necesitaba costear mejor los servicios de ensayo para prestar y que no se han realizado análisis rigurosos de donde los tiempos de máquina hombre de ensayo. ¿Sí? Como variable número 2, la proporción de tiempos de ensayo mayores al promedio de tiempos de todos los ensayos, 0,46 horas. Y tipo de variable en este caso es cualitativa. Y como problemática número 2, tenemos que el gerente desea ser más eficiente en el tiempo de entrega de los resultados colocando un indicador donde el tiempo se le fue el internet. Se pueda medir con eficiencia
Compañerita, ¿puedes repetir porque creo que se te fue el internet? La última partecita, sí. Creo que le está fallando el Esa, internet. eh, Si quieres, lo lees tú yo. el otro, Ah, ya volvió la compañera. allá. Ah, listo. Pues hasta ahí daba. Entonces, la muestra de los resultados estadísticos. La media poblacional es de 0,46 horas. La media muestral es de 0,45 horas. La varianza es de 0,074 horas. La desviación estándar es de 0,27 horas y el margen de error es de 0,01. Podemos ver aquí en la distribución normal que como Z dio 1,96, entonces el límite de confianza está entre el intervalo del 0,43 y el 0,48 horas. En la variable 2, la proporción poblacional es de 37,1%, la proporción de la media menstrual es del 36,8%, Q es del 63,2% y el margen de error es 0,03%. Teorema límite central. La distribución Z nos dio 1,84. El límite de confianza está entre el 30,8% y el 42,8%. Vamos a ver el Excel. Como podemos ver, aquí se encuentran todos los datos que nos dio el gerente técnico de Luminotes, que nos dio desde el mes de septiembre del 2020 hasta el febrero del 2021. Entonces, aquí cogemos todos estos datos y miramos cuál fue el ensayo que más se realizó. Ahí podemos ver que fue la protección de protección contra choques eléctricos. Y la cantidad de datos fueron 116. Para encontrar el tamaño de la muestra definimos el tipo de variable, el tipo de población y la variable. Sabemos que es cuantitativa, es finita y la variable es tiempo de ensayo. Para ello usamos esta fórmula, en donde se halla el error estándar, que es el 5% multiplicado por la media. La desviación estándar, la desviación estándar, que es 0,29, conocemos la población, que es 116. Ya tenemos a Z, que es la distribución normal calculada, que más abajito la vemos ahorita, y el nivel de confianza. Entonces, aquí encontramos el promedio. Y este promedio se saca de aquí de los tiempos de ensayos. Si aquí picamos, podemos ver que se cuenta toda esa columna. Y aquí en la otra, picamos, ahí es la suma de toda esa columna de X y menos X al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula, como la ve aquí, de la desviación. Entonces, aquí se resuelve esta fórmula y después, como pueden ver, y después sacamos la desviación estándar, que es 0,29. Acá abajito pueden observar cómo hallamos Z, ya eso lo hemos visto, ya lo conocemos, se coge el nivel de confianza, se divide en 2 y esto lo encontramos en la tabla, que Z es igual a 1,96. Listo. Para elegir aleatoriamente los datos según el tamaño de la muestra calculado anteriormente, utilizamos el siguiente método.
Entonces aquí hacemos aleatoriamente. Y entonces aleatoriamente sale toda esta columna. En este otro hacemos en la muestra de criterio, si picamos aquí en uno de ellos. Dale escape. Es que Ah, no. esa es la jerarquía. Entonces ahí sale todo lo organizado, la jerarquía. Como podemos ver, mire, por ejemplo, ya podemos, no va a salir de aquí, podemos ver que ya, por ejemplo, el número 10 ya es el 83 y lo podemos encontrar organizado ya en orden. Que si nos vamos al 83, ya es 0,44, lo podemos encontrar aquí, el 83, mira, acá. El 83, ya, 0,44, ya quedaría, por ejemplo, de primeras. ¿Listo? Entonces subo. Entonces ya saben, entonces aquí ya tenemos la media muestral, que es la media, que es 0,45. Y aquí el promedio, que es la suma, mire cómo se puede ver, para realizar la estimación puntual de la media y la desviación. Como ya conocemos todos los datos, entonces acá utilizamos esta fórmula porque ya está en la anterior, en la hoja del anterior. Entonces ya conocemos la desviación estándar, conocemos el tamaño de la población y conocemos el tamaño de la muestra. Entonces el error estándar es este, 0,01. Si picamos ahí, ya vemos cuál es la fórmula que se realiza, como pueden ver. Estimación de intervalo. Luego que hallamos el error estándar de la hoja de cálculo anterior, entonces podemos ya la estimación del intervalo, que ya lo conocemos, ya conocemos que la desviación estándar, el tamaño de la población, la distribución, el nivel de confianza, el tamaño de la muestra, el valor promedio muestral y el error de estándar. Como conocemos ya que la población y el tipo es cualitativa y todo, entonces hallamos esta fórmula, que es límite inferior y el límite superior, que ya lo sabemos. Entonces el intervalo de confianza está en 0,43 y 0,47. Con un nivel de confianza del 95% se puede inferir que los ensayos de protección contra el choque eléctrico tienen una duración o tiempo de ensayos entre 0,43 y 0,47 horas. Para esta hipótesis se muestraron 97 ensayos que están especificados en el tamaño de muestra 1. Y se desea determinar la proporción de ensayos es mayor al 60% con un nivel de significancia del 3%. Bueno, volvemos a la solución. Para poder, ya que es una variable cualitativa, bueno, tenemos que empezar hallando la proporción. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que dividir los 65, que son los que encontramos en la tabla, con el conteo, que son inferiores a tenemos que hallar P, y los 67 son los que son inferiores al, sube si quieres, era el 50 al 60%. Listo. Bueno, acá cogemos igual una H nula y una H alternativa. Entonces, la H nula nos dice que más del 60% de los ensayos de protección contra choque eléctrico duran menos de 30 minutos. Y H alternativa nos dice lo contrario, que es que menos del 60% de los ensayos de protección contra choques eléctricos no duran 30 minutos. Bueno, y básicamente son los mismos pasos, sino que alternamos, ya no tenemos que hallar media menos, sino en este caso la proporción.
menos lo que está en la P, es el H nula y la H alternativa, la otra P. Bueno, entonces para el cuarto tenemos que hallar el nivel de significancia que establece la regla de rechazo que indica los valores que llevan el rechazo de H nula. Bueno, entonces en este caso el nivel de significancia es de 0,03. En este caso se coge completa, ya no la tenemos que dividir en dos, ya que es una hipótesis unilateral a la izquierda. Entonces, por eso en este caso ya no la dividimos en dos. Entonces, para hallar el Z en la tabla, lo que tenemos que hacer es el 0,5%, que sabemos que es el valor de la mitad del gráfico, le tenemos que restar ese 0,03. ¿Cuánto nos da eso? 0,47. Ese 0,47 es el que tenemos que buscar en la tabla. En este caso, encontramos que Z es igual a 1,88. Ahí se ve perfectamente. Entonces, el nivel de rechazo queda menos 1,48. Todo lo que sea menor a ese 1,48 estaría en rechazo. Bueno, tenemos que, para el paso quinto, se reúnen los datos de la muestra y se calcula el valor estadístico de la prueba. Bueno, entonces, los valores, ese 0,67, que ya que es la resta de los 97 menos los 63, me parece que, si no estoy mal. Es la proporción de los ensayos de protección contra choques eléctricos que duran menos de 30 minutos. Bueno, y ese 0,6 es nuestra H nula. Q, como bien sabemos, es 1 menos la proporción de ensayos. Y 97 es nuestro tamaño de muestra que cogimos, que se ve reflejado en la primera parte de tamaño de muestra 1. Bueno, acá ese Z alfa, ¿me dices qué se llama? Bueno, acá si quieres le picas y ahí se ve reflejada la fórmula. Sí, compañero. Si quieres, pícale al Z alfa. Bueno, ahí se ve perfectamente que para hallarlo tuvimos que restar el Z alfa menos el Z alfa menos la proporción dividido la raíz de P por Q dividido el tamaño de muestra. Listo. Entonces, ese resultado nos dio positivo. Nos dio 1,47. Ya por ende, si vemos en la tabla, está muy arriba está en la zona de aceptación, muy arriba del Z que encontramos en la tabla de distribución normal. Entonces ya con esto ya podemos tomar la decisión de que aceptamos H nula. Esto quiere decir que la protección contra choques eléctricos duran menos de 30 minutos, efectivamente. Esto con un nivel de significancia del 0,3. Bueno, como conclusión, dado que 1,47 es mayor que menos 1,88, aceptamos H nula e inferimos que hay suficiente evidencia estadística para aceptar H nula. O sea, se acepta H nula. Si quieres, pone la presentación, el octavo. Bueno, entonces, el planteamiento de la propuesta de mejoramiento. Bueno, ya que tuvimos dos variables,
Teniendo en cuenta las dos variables del análisis estadístico inferencial, nos dice que nuestros intervalos de confianza de la primera variable es de 0,43 y 0,47 horas con un nivel de confianza del 95%. O sea, que acá básicamente nos está diciendo que en estas fechas que se tomaron, los niveles de ensayo estuvieran, o sea, como los niveles de ensayo se encuentran más entre estos dos tipos de horas, entre 0,43 y 0,47. Bueno, en general se puede concluir que los tiempos de ensayos de protección contra choques eléctricos duran 30 minutos. Esto lo vimos con la primera hipótesis y para esta primera hipótesis usamos un nivel de significancia del 5%. En la variable 2, teniendo igual en cuenta el análisis inferencial, en esta nos dimos que el intervalo de confianza está entre el 30,8% y el 42,8%. Para esta variable 2 tomamos un nivel de confianza del 93,5%. Y en general podemos concluir que el 60% de los ensayos de protección contra choques eléctricos duran menos de 30 minutos en su prueba como tal. Y para esto tuvimos un nivel de significancia del 3%. Y nos dimos cuenta que si aceptamos esta afirmación, ya que tuvimos suficiente evidencia estadística para comprobar lo que estamos diciendo. Ya, muchísimas gracias.